situación sentimental, estábamos hablando de obstetricia. Situación del feto, ¿no? Relacionado con las maniobras de Leopoldo. La primera. Situación. Con la primera maniobra. Generalmente con la segunda maniobra detectamos la situación fetal. Entonces, anoten, esto es pregunta de examen igual. La situación se refiere a la relación que existe entre el eje longitudinal de la madre y el eje longitudinal del feto. Entonces puede ser un feto en situación longitudinal o en situación transversa. Es la relación que existe entre el eje longitudinal de la madre y el eje longitudinal del feto. Situación. Posición. Es la relación que existe entre el dorso del feto y uno de los flancos de la madre. Entonces puede ser dorso derecho o dorso izquierdo. Pero también puede estar dorso anterior o dorso posterior. Y la presentación es la relación que existe de uno de los polos del feto en relación al estrecho superior de la pelvis materna, capaz de desencadenar el trabajo de parto. Entonces puede haber una presentación cefálica o pélvica, no puede haber otra presentación. Si está de hombro, el hombro no desencadena pues trabajo de parto. ¿Lo puede repetir, por favor? A presentación. Es la relación que existe de uno de los polos del feto con el estrecho superior de la pelvis materna y que es capaz de desencadenar trabajo. Entonces, eso es, ¿no? Situación, posición y presentación. Y hay otra que es la actitud fetal. La actitud se refiere a la relación que existe entre las diferentes partes del feto. O sea, generalmente es en flexión universal. Los brazos flexionados, los muslos flexionados. Esa es la actitud. En la relación entre las diferentes partes. Eso tienen que aprender de memoria. Doc, pero una consulta. O sea, la situación ya, longitudinal o transverso, ¿eso lo hacemos con la primera maniobra o con la segunda? Esas cuatro definiciones lo hacemos con cualquiera de estas. Obviamente, con la primera maniobra vamos a identificar con la primera maniobra puede ser la situación y la posición. Con la segunda maniobra generan la posición, ¿no? Para ver el dorso, en qué flanco está. La presentación con la tercera maniobra. Entonces, para eso nos sirven las maniobras de Leopold, para determinar estas cuatro. ¿Cuál es la cuarta? Esta es la cuarta maniobra. No, la posición, presentación, situación y la Actitud. Eso está claro, ¿no? ¿Qué determinamos con las maniobras de Leopold? Situación, posición, presentación y actitud. Creo que van a probar. A mí. Y ahora eso ustedes en su práctica ya tienen que ir haciendo así, ah, cierto, aquí está la presentación, aquí está el dorso. Ya. También debemos diagnosticar la condición del feto a través de los latidos cardíaco-fetales, los movimientos del feto, el tamaño uterino, la estimación del peso fetal y el volumen de líquido amniótico. Los latidos cardíaco-fetales es con el estetoscopio de Pinar o con el ecosón, que con actualmente. ¿Cuánto es lo normal? 110 a 160. Otro. 120, 160. 120, 160. ¿Nadie más?
Ambas tienen razón. En la literatura chilena, brasilera, 110 es el mínimo, máximo 160. En nuestros protocolos de Bolivia, 120 como mínimo y máximo 160. Cualquier variación de esta, sea menos de ese valor o más de ese valor, es un signo. No diagnostica, sino que es un signo de sufrimiento fetal. O sea, nos dice, hagan más estudios, hagan esta otra cosa para ver si realmente el feto está sufriendo. Pero esto hay que hacerlo en la consulta externa. Encontramos algo patológico, la pasamos a interna y hay que monitorizar. Podemos hacer un test de POSEI, un test estresante, no estresante, un perfil biofísico, etcétera, para determinar la condición del feto. Pero no podemos despacharla hacia la paciente. Para eso nos sirve el control prenatal. Debemos verificar los movimientos fetales. No sé si en su consulta ya han visto en la práctica, ¿no? Señora, ¿siente que se mueve su bebé? Esa es la pregunta clave que siempre les hacemos. Sí, doctor, se mueve. Ahora, si digamos hay dudas, ¿cuándo se mueve? ¿Cuántas veces? ¿A qué hora se ha movido? No hay que interrogar. Porque la disminución o la falta de percepción de movimientos fetales puede ser igual un signo indicativo de sufrimiento fetal. El tamaño uterino. Esta también es un parámetro de evaluación periódica, porque cada cierto tiempo el útero tiene que ir aumentando de tamaño. Ha habido un caso en el hospital de una paciente que le diagnosticaron, creo que 11 semanas de embarazo, y tenía una altura uterina de 8 centímetros más o menos. Y la citaron para que vuelva en un mes. Volvió, seguía igualito, 8 centímetros. ¿Y cuál ha sido el error? Se lo han despachado. Es que está pequeñito el útero, no vamos a poder escuchar todavía, probablemente no calcularon bien la edad del embarazo. Y al día siguiente se tornó la señora con otro médico, ¿no? Se ha dado cuenta que no había crecido el útero, le mandaron a hacer una ecografía y era un aborto repentino. No ha crecido. Entonces, ¿qué ha generado esto? La señora ha dicho, ¿y por qué el médico anteriormente me ha dicho que estaba todo bien, que vuelve a un mes, ¿no? Y ha iniciado una demanda? O sea, la mínima sospecha que haya este tamaño uterino no esté acorde a la edad gestacional, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. No solo la ecografía, hay que interrogar sobre los signos de presunción, probabilidad, de certeza del embarazo. Generalmente la sintomatología del embarazo se va perdiendo. Estaba con náuseas, vómitos, todo lo que hemos visto, y se va reduciendo todo esto. Y puede ser un indicador. La estimación del peso fetal, también con la altura uterina o con la ecografía, podemos estimar el peso del feto. Y también el volumen del líquido amniótico. Es importante. Esto es con la ecografía, no hay otra forma. ¿Qué importancia tendrá el volumen del líquido amniótico? O sea, va en relación al flujo uteroplacentario. Si tiene buen flujo sanguíneo uteroplacentario, significa que el feto está bien, le está llegando buena sangre, los riñones del feto están depurando bien y no se olviden que el líquido amniótico es principalmente la orina del bebé. Pero si está poquito en la orina, probablemente no le está llegando buen flujo sanguíneo. Es como si no estuviera tomando líquido el feto, ¿no? O tiene alguna malformación en vías urinarias, una estenosis, una agenesis renal, etcétera, que no le permite tener buena antiuresis. Entonces todo esto igual hay que verificar.
El rango normal de la frecuencia, aquí hemos puesto de acuerdo a nuestro protocolo, pues acá, 120 a 160, pero si dicen 115 mínimo o 110, no hay problema. Estos latidos podemos verificar con la ecografía. Esto inclusive más precozmente. A las 6 semanas con la ecografía Doppler ya se verifica el latido embrionario, cardíaco embrionario. Con el ecosón, aquí dice 14 semanas. Sin embargo, a partir de las 13 semanas ya podemos escuchar el latido cardíaco. Había no voy a decir nombres, un X doctor que nunca les escuchaba los latidos hasta después de las 20 semanas, hasta que hubo un problema. ¿No? Entonces, a partir de las 13 semanas, con el ecosón ya podemos escuchar el latido. Con el PINAR, este es el estetoscopio de PINAR, este es el ecosón, ¿no? Y este es el PINAR. A partir de las 18-20 semanas ya podemos escuchar con esto. Y el estetoscopio, ¿pero para qué, no? Si ya tenemos estos dos ya no nos sirven mucho. Pero en algún momento por ahí no hay ninguna de estas, ya podemos escuchar con el estetoscopio. Durante todo el control prenatal debemos tener mínimamente 3 ecografías, mínimo. No es que cada semana, algunas mamás sí he hecho mis controles en una clínica y sacan un folder así de ecografías. Mucho, pero mínimo debe haber 3 ecografías. De preferencia uno en el primer trimestre, la otra entre las 20 y 22 semanas y el otro al final del embarazo. Que nos va a permitir observar el desarrollo fetal, el líquido amniótico y movimientos fetales y la placenta. Esto es en un embarazo normal. Obviamente en un embarazo gemelar, en un embarazo con riesgo o con preeclampsia, ¿no? Se hacen ecografías seriadas para ver el crecimiento. Diagnosticar la condición materna, la historia clínica, es fundamental, ¿no? Completa y detallada. ¿Qué es lo que va a pasar con ustedes cuando vayan a ser internados? Va a llegar una mamá a medianoche. ¿Creen que van a hacer una historia detallada, completa? No, van a ir a la computadora, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, y van a cambiar solo su nombre y la edad y algunas cositas. ¿No? Pero es importante hacer una historia completa. Hay que interrogar sobre antecedentes familiares, personales, obstétricos, nivel socioeconómico, el tipo de trabajo y el examen físico general y gineco-obstétrico. Debemos educar a la madre sobre los signos y síntomas de alarma. Por ejemplo, cualquier tipo de sangrado, así sea una gota, no es normal en el embarazo. Si esta paciente tiene una hipertensión crónica, lo más probable no lo más probable, sino tiene riesgo de que desarrolle una preeclampsia. Hay que orientarla a cefalea, ver lucecitas, ruidos en el oído, epigastralgia, ¿no? Factores de riesgo, hay que orientarla. La nutrición materna es importante, la lactancia, los cuidados del recién nacido, los derechos legales. Ahora ver que exista algún hombre que no dé pensiones, está chavo aquí en Bolivia, y cuidarse. ¿Verdad? ¿Verdad? No sé si han escuchado de los SLIM, Servicios Integrados Legales Municipales. En todos los municipios están, ahí tienen sus abogados, sus psicólogos, todo. ¿No? Y nos ha llegado un instructivo a los hospitales. Todo caso de violencia, sospecha de violencia, embarazos en la adolescencia, debemos denunciar. ¿No? Y ahí sus abogados, vía fiscalía, todo, y hacen sus acciones de oficio.
Ese rato al muchacho de la oreja lo van a tratar, ya, paga. ¿Verdad? ¿Verdad? Orientación sexual. En el puerperio, la planificación familiar y preparar para el parto. ¿No? Ahora, en algunos hospitales igual ya se tienen las psicoprofilaxis, ¿no? Del parto, les hacen hacer ejercicios, elongaciones, etc. Pero no todos tienen eso. Debemos informar sobre las hemorragias, les decía, las infecciones vaginales, dolor de cabeza intensa, epigastralgia, no es normal, alteraciones en la orina, polaquiuria, disuria, tenesmo vesical, dolores o contracciones uterinas prematuras, la disminución de movimientos fetales. La fecha probable de parto máximo debe estar entre las 39 y 41 semanas. Según la literatura chilena, 41 semanas, punto 1, ya es embarazo en días de prolongación. Sin embargo, para nosotros 41.6 sigue siendo normal. 42 ya es un embarazo postérmino, ¿no? Prolongado. Ya es un alto riesgo obstétrico. Pero a partir de las 41 semanas ya debemos monitorizar controles diarios o cada 2 días hasta las 41.6. Debe tener una dieta balanceada, líquidos de 1.5 a 2 litros de agua al día, el hierro, el ácido fólico. ¿Por qué el hierro? Porque no botar sangre en el parto. Bien, aparte, no se olviden que la mamá, es decir, si en gestación, el feto forma su propio sistema cardiovascular, hace hematopoiesis y requiere hierro. Entonces, si la mamá no tiene buenas reservas o no consume adecuadamente, la mamá va a estar con anemia. Entonces, para eso se repone el hierro, ¿no? Y el ácido fólico es fundamental para el metabolismo del hierro. Este ácido fólico no se da con fines preventivos de malformaciones. Al inicio sí puede ser, pero después es para el metabolismo del hierro. Los hierros actualmente vienen sulfato ferroso, ácido fólico y vitamina C. ¿Por qué se da vitamina C? Para una mejor absorción, ¿no? Sulfato ferroso, necesitamos, es decir, el hierro necesita un medio ácido para que se absorba mejor. Entonces, la vitamina C, o si consumen con cítricos, va a acidificar el estómago y el hierro se va a absorber mucho mejor, porque ese sulfato ferroso se ioniza y se vuelve férrico y se absorbe mejor. Entonces, la vitamina C tiene ese objetivo. La OMS y también ya en nuestros protocolos están establecidas que mínimo las mamás deben tener 5 controles prenatales y es un indicador de calidad de atención. Cada 3 meses en los hospitales públicos se hacen los TAI, se llaman taller de análisis de información. Entonces mínimo tienen que tener 5 controles. Si no tienen 5 controles y ha nacido ese bebé, algo está pasando. Los médicos tratamos mal, o no hacemos buenas referencias, no atendemos adecuadamente, ¿no? Pero indica que algo estamos haciendo mal. Entonces, la primera visita en el primer trimestre, ideal. Pero no hay mamás que vienen ya al parto directamente, pues, ya con preeclampsia, con eclampsia, convulsionando, con hemorragias, ¿no? Y esa es la causa de la muerte de las mamás. Allá en la cordillera, el embarazo no es importante.
Más importante es la oveja, la vaca, sus gallinitas, tienen que cuidar. Y eso es verdad. La segunda visita entre las 22 y 24 semanas, la tercera entre las 27 y 29, la cuarta entre las 33 y 35 semanas. Acá ya debemos hacer, desde acá hasta acá, la valoración pélvica, ¿no? Hacer un tacto vaginal, ver que tenga una pelvis ginecoide, con los parámetros que hemos visto ayer, ¿no? Y si tiene una pelvis ginecoide, la mandamos para parto. Pero si hay estrechez pélvica, la pelvis se ha prestado de su esposo, ¿no? Una pelvis androide, se sabe, pues. Cesárea. Debemos medir la ganancia de peso en la madre. Medición de la presión arterial. En cada control prenatal va peso, presión arterial. Medir el fondo uterino, la altura uterina, el crecimiento, las maniobras de Leopold, la frecuencia cardíaca fetal y los movimientos. Acciones educativas, higiénico-dietéticas y de lactancia. Y exámenes de laboratorio, ¿no? VIH, etc. Y administración de hierro y ácido fólico. Esta administración de ácido fólico, ya van a ver ustedes en los hospitales, la literatura recomienda administrar a partir de las 20 semanas, que es cuando el feto requiere el hierro. Esa es la fisiología normal. Pero les decía que en sus hospitales van a ver que ya les van a empezar a dar desde el primer control prenatal, así sea 6, 7 semanas, ya les van a dar, pero eso es por cuestiones de cobertura, porque también evaluan la administración de sulfato pesoso. Si dicen hay que darles, pues, pero no se olviden que en el primer trimestre las mamás están con emesis o hiperemesis, están con náuseas, vómitos las primeras semanas y el hierro les empeora. Entonces no sé si vale la pena darles, ¿no? Esto deben memorizar. Mínimo deben pedir este examen de laboratorio en un control prenatal normal, sin factores de sesgo. Hemograma, clave. Grupo y factor RH. Glicemia. Examen general de orina. Prueba rápida para VIH. Chagas y RP. Y aquí falta en su protocolo de Brasil toxoplasmosis y citomegalovirus. En nuestro medio esto pedimos. No se van a olvidar, esto voy a preguntar igual. Ya. Esto ya hemos visto, síntomas del embarazo, somnolencia, bla, 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 bla. Respecto a las vacunas, ¿hay que vacunar a la mamá embarazada, la mujer? Sí, ¿no? Principalmente esto, la influenza. Hay que vacunar. Pero no en el primer trimestre, después de las 14 semanas. Porque si no, le viene un aborto y te dice, no, es que me ha vacunado la doctora o el doctor X me ha indicado la vacuna y por eso me ha dado aborto. Entonces, preferible mejor después de las 14 semanas. La vacuna antitetánica, debes recibir vacuna. Existe un esquema de vacunación, ¿no? Todas las mamás deben recibir su vacuna antitetánica. Lo que no deben recibir son las vacunas de virus atenuados, no virus. Todas las vacunas de virus no es preferible no vacunarlas. Bien, hasta ahí. Preguntas, dudas, comentarios. Tengo que...